todos a este espacio de reflexión y conciencia. El día de hoy nos acompaña nuestra docente del Instituto IDESEF, Silvia Hernández, consteladora familiar, para hablar de un tema muy profundo y muy importante, que es la conciencia víctima-perpetrador desde las constelaciones familiares. Gracias, Silvia, por estar con nosotros y compartir esta información desde tu experiencia y conocimiento. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, muchas gracias. Contenta de poder platicar este tema tan profundo que sucede en todos los sistemas familiares. Sí, es un tema muy interesante y yo creo que vamos a ir aprendiendo mucho, nos va a servir mucho para profundizar y reflexionar sobre este tema, sobre todo conocerlo, ¿no? Que creo que al final Así es es. darle nombre a las cosas. ¿Qué te parece si Ujú. vamos entrando en materia? A mí me Sí, gustaría hacerte una serie de preguntas como para irnos guiando y que todos vayamos aterrizando qué es esta información y también ir dándole ahora sí que su lugar a cada parte de lo que implica la conciencia víctima perpetrador, ¿te parece? me parece muy bien. Muy bien, pues bueno, Silvia, primero cuéntanos qué significa la conciencia víctima perpetrador dentro de las constelaciones familiares. Este es un vínculo de destino dentro de la conciencia familiar, donde dos fuerzas quedan atrapadas por el dolor que se puede perpetuar transgeneracionalmente. Y esto es algo que necesita ser reconocido para poder incluir amorosamente a ambos en el sistema. Y es que la víctima suele quedar atrapada en el sufrimiento y el perpetrador en la culpa o sentirse excluido. Y los dos pierden la libertad interior y lo que se necesita es que se reconcilien al mirarlos sin juicio a ambas partes y reconociendo que cada uno tiene su destino. ¿Y cómo podemos identificar, Silvia, cuando estamos atrapados en el papel víctima? Fíjate, cuando estamos identificados con nuestra herida y no queremos movernos en nuestra vida, es una de las maneras. Cuando sentimos constantemente que la vida nos hace, cuando culpamos a otros de nuestro dolor, cuando esperamos que alguien nos rescate o cuando repetimos relaciones donde nos sentimos que nos dañaron o que nos utilizaron, nos sentimos abandonados, pues también aparece esa sensación de impotencia y sentimos mucha dificultad para realmente tomar responsabilidad sobre nuestra propia vida. Además de que pues la víctima siempre permanece unida pues al perpetrador por estarlo juzgando. Y mientras la víctima sigue mirando desde arriba, sintiendo que ella es la buena y el otro es el malo, pues sigue emocionalmente tomada y atrapada por él. Y entonces ahí es cuando ya queda pues un vínculo difícil de traspasar, pero sí se puede. Ok, así es como lo podemos identificar. Ahora, ¿qué características tiene una persona que vive constantemente bajo la conciencia de víctima? Pues se vive desde el dolor y el resentimiento, la queja, o construye su propia identidad, o sea, desde lo que me hicieron. Puede tener también dificultad pues, para poner límites por miedo a que se rompa el vínculo o espera que alguien más le solucione su dolor o conflicto. Y Ok. es que en lo profundo la persona suele estar ligada a una fidelidad invisible, como hemos visto, con alguien del sistema que sufrió antes. Entonces es una forma de estar conectada pues a sus ancestros. Bueno, ahora lo que respecta en el tema víctima y pasando un poquito al tema del perpetrador, ¿cómo se manifiesta la energía del perpetrador en las relaciones personales? Mira, puede manifestarse a través del control, de la manipulación, de la agresión, cuando hay humillación, indiferencia o una necesidad de estar dominando a la otra persona. Y en constelaciones familiares se observa que muchas veces quien actúa como perpetrador también trae muchísimo dolor, ha sido excluido o hay violencia heredada pues en su sistema familiar. Entonces, tanto la víctima como el perpetrador tienen su función en el sistema y a ambos se necesita mirarlos con amor, porque normalmente se mira nada más a la víctima y se excluye al perpetrador, y esto genera que se siga repitiendo la historia en los descendientes, hasta que se puedan reconciliar entre ellos dos, mirándose y aceptándose como iguales, y que ninguno es mejor que el otro. Entonces este movimiento tiene que iniciar desde la víctima, no al revés. O sea, la víctima es el que se acerca al perpetrador y quiere la reconciliación. Si no, no puede suceder. Ok. ¿Y puede ser, Silvia, que la misma persona sea víctima y perpetrador? Sí, de hecho, es lo que comúnmente sucede. Una persona puede sentirse víctima en una relación y luego convertirse perpetrador en otra relación, o a veces en la misma relación, en la misma dinámica y con la misma persona. Por ejemplo, o sea, alguien que fue profundamente herido, pues después hiere, ¿no?
o puede controlar o manipular desde el resentimiento o esa necesidad de protegerse o de vengarse. O sea, nunca es nada más de un solo lado. Siempre estamos jugando en ambas polaridades. ¿Qué relación tiene esta dinámica en nuestro sistema familiar? Pues tiene mucha relación porque es algo muy profundo que sucede en el sistema familiar. O sea, muchas veces una persona repite destinos, emociones o patrones de historias de violencia, de abuso, de abandono. O sea, cuando ha habido guerra, que aunque la veamos muy lejano, realmente todos venimos de familia que vivió en guerra o con pérdidas o injusticias Sí. no resueltas y que se transmiten inconscientemente de generación en generación. ¿Cómo influye la infancia en adoptar alguno de estos roles, Silvia? Pues la infancia influye enormemente porque o sea, un niño que crece sintiéndose rechazado, abandonado o que lo humillaron o que fue poco visto, pues claro que va a desarrollar una identidad de víctima, ¿no? Y pues también Claro. puede identificarse con figuras agresoras, pues como forma de sobrevivir. O sea, lo que vivimos en los primeros vínculos suele convertirse en la forma en la que nos relacionamos después de adultos, como ya lo hemos visto, ¿no? Que marca mucho. Sin embargo, no es que sea determinante para que ya tengas una vida así, ¿no? Sí se puede Claro. reconciliar. Desde, yo creo, la conciencia que vamos mismos haciéndonos, ¿no? Así es, y de ir tocando nuestro propio dolor, porque pues nuestro dolor Claro. es la brújula que nos lleva a ver desde dónde nos vamos a mover. Claro. Y aquí hablando pues precisamente de este tema del dolor, del tema de la herida. ¿Qué heridas emocionales suelen estar detrás de la conciencia de la víctima? Pues pueden existir cualquiera de las heridas del ser humano, o sea, que son pues el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia, la traición o la desvalorización. Y pues también puede haber un profundo dolor infantil no reconocido por esas lealtades familiares inconscientes hacia alguien que sufrió, ¿no? Es decir, si hacia mi tatarabuelo que sufrió algo mucho, pues yo estoy en lealtad con él y si no hubo nunca esa reconciliación con la energía perpetradora porque cometió algún acto, pues va a haber una identificación de alguien que nació después. Claro. Uh-huh. Bueno, aquí precisamente esta dinámica que se comienza a hacer de perpetrador, de víctima, esta pregunta va hacia por qué muchas personas permanecen años en relaciones donde sufren. Pues precisamente porque inconscientemente están repitiendo una lealtad familiar, intentando resolver heridas antiguas y buscando el amor que no recibieron en su infancia. Entonces, el sufrimiento puede sentirse como algo conocido y entonces sienten que pertenecen. Y por eso se vuelve difícil salir de ahí, porque salirse de ese dolor es muy complejo cuando sientes que entonces ya no vas a ser parte de la familia porque el lema es sufrir es pertenecer. O si los míos vivieron eso, pues cómo voy a vivir yo algo diferente. Entonces, Claro. eso es lo que hace que nos cueste tanto trabajo. Oye, y este papel como víctima, eh, ¿hay beneficios o qué beneficios inconscientes? Claro, bueno, me queda claro que es de manera inconsciente. ¿Qué beneficio puede obtener alguien al mantenerse en un papel de víctima, Silvia? Pues fíjate que te da muchos beneficios, por ejemplo, recibir atención, evitar responsabilidad, sentir pertenencia al sistema familiar, como lo dije hace ratito, de donde otros también sufrieron, o mantener un vínculo emocional con figuras importantes del pasado, ¿no? Pero desde el amor ciego o infantil, es decir, ay, pues yo desde mi amor hacia ti, en tu sufrir, pues yo pertenezco, ¿no? Y a veces el dolor se convierte de veras en una forma de identidad. Sin embargo, el estar nada más desde esa postura, la víctima evita ver su propia sombra, o sea, que también tiene agresión, que tiene deseo de venganza y que siente odio. Entonces, mientras la víctima se aferre a la imagen de la buena, pues no va a tocar su humanidad completa y desde constelaciones todo lo que excluimos nos somete. Entonces, Ok, es importantísimo también reconocer que como víctima, pues yo traigo una sed de venganza o que me generó un dolor muy grande. claro. Entonces, aquí, bueno, desde las constelaciones familiares, ¿cómo se observaría al perpetrador sin juicio? Mira, al perpetrador se le mira sin justificar sus actos porque es algo real y Ujú. a la vez sin excluirlo. O sea, Hellinger decía que cuando alguien es rechazado o condenado completamente, pues el sistema va a buscar incluirlo nuevamente a través de repeticiones inconscientes. Entonces, al mirar sin juicio, nos permite comprender que detrás de muchos actos
hubo destinos difíciles, o sea, hubo mucho dolor, mucha desconexión profunda, o sea, entonces hay que mirar que también el de perpetrador está en lealtad a alguien más, Sí, también sin está cubriendo justificarlo, sus patrones. así Sí. es, sin justificarlo. ¿Qué sucede entonces cuando rechazamos o negamos a un perpetrador dentro del sistema familiar? Cuando un perpetrador es negado o excluido del sistema, la energía de esa exclusión no desaparece y se va a repetir. Entonces, algún descendiente puede identificarse con él inconscientemente y repetir esas conductas, aunque sean parecidas, o cargar con culpas y sufrimientos que no le corresponden, hasta que pueda ser visto y honrado ese ancestro que lo vivió. O sea, hasta que no miramos quién lo vivió y cómo sucedió, no se puede integrar. Ok, tenemos que voltear a verlo. Así es. Y bueno, aquí entraremos a lo mejor ya hablando de qué es lo que acontece, qué son estas situaciones y me gustaría como hacer esta pregunta de cómo impactan las historias de violencia, de abuso, de abandono incluso en generaciones posteriores. Impactan mucho porque pues puede haber ansiedad, miedo sin sentido, o sea, estar en relaciones destructivas, pues tener enfermedades, depresión o algunos patrones repetitivos que no encontramos explicación, ¿no? Y Ok, entonces, pues el sistema familiar busca que aquello que no se miró, pues finalmente sea reconocido y reconciliado. Por eso, pues la conciencia familiar, la colectiva, toma de manera, así se dice, toma de alguna manera a alguien que pueda repetir eso y para que se reconcilie. ok. Y aquí, bueno, en este tema me imagino que empiezan a surgir temas como la culpa, por ejemplo, yo me imagino de ambas partes, pero ¿qué papel juega la culpa en esta dinámica, Silvia? Pues la culpa juega un papel central. O sea, la víctima puede sentirse culpable por lo que vivió y el perpetrador puede cargar una culpa tan grande que se desconecta emocionalmente, al grado de que hay gente que ni siquiera siente que hizo daño, ¿no? O se congela. Y Sí, también claro. existe la culpa sistémica cuando alguien siente que no tiene derecho a vivir mejor que quienes sufrieron antes. Es lo que comentábamos hace rato, o sea, por pertenecer, pues vivo en sufrimiento y pues cómo voy a superar o voy a sentirme feliz si alguien más sufrió. Esa es la Esa culpa es la culpa sistémica. más fuerte, ¿no? Sí, la Esa culpa sería la sistémica. culpa sistémica entonces. Así es. Siento culpa por no ser leal a ese patrón o a eso que Así es, Mayra. la generación pasada sufrió. ¿Cómo afecta esta conciencia en las relaciones de pareja, Silvia? Mira, en la pareja, esta conciencia genera relaciones pues desequilibradas, donde uno domina y el otro se somete, o donde ambos alternan constantemente entre herirse y sentirse heridos, ¿no? Como hablábamos a veces de relaciones autodestructivas, ¿no? Y con esto la relación pierde libertad y se sostiene desde el miedo, la dependencia, abandono, que son como las dinámicas que suelen suceder. ¿Qué señales se pueden mostrar que una relación está funcionando desde víctima a perpetrador? Mira, algunas señales son pues la manipulación emocional, el chantaje, el control, la dependencia, la violencia verbal o física, pues la incapacidad de responsabilizarse, la sensación constante de injusticia, la necesidad de rescatar o ser rescatado, y pues que se esté repitiendo cada conflicto, ¿no? Sin poder resolverlo. Sí, Y es que el punto más importante en esta relación es el vínculo oculto entre ambos, ¿no? Entre la víctima y el perpetrador, porque eso los une muchísimo y no creas que lo que los une es un amor romántico. O sea, lo que los une realmente es el destino, la deuda, la culpa, el dolor, la necesidad de compensar en el sistema y pues esa repetición transgeneracional hasta que realmente sí se dé la reconciliación. Y ok. muchas veces el sistema lleva a un descendiente a cambiar de polaridad. O sea, en una generación la víctima está y regresa y en otra generación se vuelve perpetrador. Perpetrador. Entonces ahí es como se van también alternando. Ok. Oye, pues bueno, estamos en tema pareja y obviamente va a influir la dinámica con los hijos. ¿Cómo influye con los hijos? Mira, en la relación con los hijos, esta dinámica, o sea, puede hacer que los padres proyecten sus heridas no resueltas, que es lo más común, y un padre puede victimizarse frente a sus hijos o ejercer un control excesivo. Y entonces también los hijos pueden cargar emocionalmente con el sufrimiento de los padres
y pues asumen roles que no les corresponden y así es como se va perpetuando la dinámica de generación en generación. Okay. ¿Una sola persona puede sanar este patrón aunque la familia no participe en terapia, Silvia? Sí, claro, en constelaciones familiares, o sea, el movimiento interno de una sola persona puede generar cambios importantes en la familia, porque al tomar la conciencia uno, se interrumpe el patrón repetitivo y se modifica la dinámica relacional. Pues pertenecemos a un sistema, ¿no? No estamos aislados, o sea, si se mueve Claro. uno, se mueve todo, ¿no? Que tiene que ver también, pues, con la conciencia sistémica. Ok. Entonces sí, sí se mueve definitivamente. Así es. ¿Y qué, bueno, qué ejercicios o qué prácticas tú nos pudieras compartir que pueden ayudar a salir del papel de víctima? Mira, no depende tanto solo de ejercicios, sino de observar las propias historias sin juzgarlas. O sea, reconocer que así como hemos sido lastimados, nosotros también hemos lastimado, porque quien se sienta mejor del otro, pues no tiene posibilidad de salir de ahí. Como decía, es pues la víctima, si no se mueve, no sale. Y no basta con Okay. expresar las emociones, con poner límites sanos, o sea, porque lograr el agradecimiento por la vida así como fue, al precio que los anteriores vivieron y al precio que a nosotros nos cuesta vivir en el presente, es lo esencial para salirnos del lugar de la víctima. Pues esta sanación ocurre cuando la víctima puede pasar de sentirse superior a la dignidad, porque la superioridad separa y la dignidad es lo que realmente libera. Ok. Aquí me viene la importancia que tiene asumir la responsabilidad personal en el proceso de sanación, pero ¿qué importancia tiene hacerte responsable de este papel, Silvia? Pues toda, porque la conciencia víctima perpetrador no habla solo de culpables o inocentes, o sea, sino de vínculos profundos donde el dolor requiere ser visto. Entonces, cuando solo defendemos a la víctima o solo condenamos al perpetrador, pues seguimos dentro de la polaridad y la reconciliación surge cuando reconocemos el daño, asumimos la responsabilidad y entonces le devolvemos a ambos su dignidad y su lugar en el sistema. Porque la paz llega, o sea, cuando el dolor de veras deja de pedir venganza y empieza a pedir comprensión. Y esto es fundamental, Mayra. Dejamos de culpar cuando asumimos nuestra propia responsabilidad, porque sanar no significa negar el dolor vivido, sino reconocer qué hacemos hoy con esa experiencia. Y cuando miramos nuestra historia y dejamos de esperar que otros cambien para sentirnos en paz, es cuando recuperamos nuestra fuerza y nuestra libertad interior. Pues aquí, bueno, estamos con tema constelaciones familiares y esta herramienta, pues es una herramienta que realmente, o este enfoque es el que nos permite ver de esta manera todo lo que nos estás comentando. Pero ¿cómo ayuda en sí las constelaciones familiares a mirar estas dinámicas con mayor conciencia? Las constelaciones familiares ayudan a mirar estas dinámicas de manera muy amplia y profunda, porque pues es lo que nos permite reconocer los vínculos ocultos y observar el sistema más completo que de otra manera no lo podríamos hacer. O sea, muchas personas logran comprender de dónde viene su dolor para poder honrar el suceso y a quien lo vivió. Pues eso abre espacio para nuevas formas de relacionarse. Entonces las constelaciones nos permiten ver qué sucedió, a quién le sucedió y hasta que lo reconocemos y lo honramos, se integra y por eso son tan benéficas para nuestro sistema. Oye, y aquí me gustaría, bueno, que nos comparta, Silvia, un poquito de qué cambios tú has observado en tus pacientes que logran salir de estos patrones. ¿Qué has logrado observar en ellos? Sí, mira, cuando llegan los consultantes y tienen un proceso, pues empiezan a recuperar su fuerza personal, a tener más claridad, tienen más capacidad para poner límites porque se salen de ese patrón. Y pues claro que desarrollan relaciones más sanas porque cuando disminuye su rabia y el resentimiento, pues mejora la autoestima y aparece la sensación de mayor paz interior y hacerse responsable sobre la propia vida. O sea, yo me hago responsable y entonces mi vida pues camina mucho. ¿Esto hace que los procesos sean más armoniosos, de cierta manera? El ¿O no proceso deja? requiere ser doloroso y pues nosotros siempre necesitamos como o estamos buscando evitar el dolor, pero precisamente sentir el dolor es lo que nos va a llevar al siguiente paso. Es la única manera de recuperar pues esa Okay. paz, no evadirlo, sino tocarlo y entonces ya se puede trascender. Oye, Silvia, ¿y tiene una relación esta conciencia o más bien entre esta conciencia las enfermedades emocionales o físicas? Sí, desde la Hay mirada una sistémica, relación? sí, totalmente. Desde la mirada sistémica,
O sea, todas las emociones que reprimimos y los resentimientos profundos o las cargas familiares, o sea, se manifiestan en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues puede haber estrés crónico, o la ansiedad o depresión, como habíamos hablado, o incluso agotamiento y muchos síntomas físicos pueden estar relacionados con dinámicas emocionales no resueltas. Puede relacionarse incluso con la esquizofrenia, porque la persona manifiesta las dos energías dentro de él mismo al mismo tiempo, y del de víctima y de perpetrador. Entonces, es algo muy difícil, pero que se encuentra en la persona Ok. hasta que se pueda reconciliar. Y lo reconcilias y pues bueno, me imagino que haces consciente esos síntomas, esas emociones, bueno, más bien esos síntomas físicos que se están presentando. Sí. Totalmente. Sí. Bueno, Silvia, cuéntame, o más bien, ¿qué mensaje tú le darías a alguien que siente que siempre atrae a personas que le dañan? ¿Qué mensaje le darías a estas personas? Sí. O sea, yo primero le diría o les diría que observen con amor y honestidad qué historia está repitiendo y que hagan conciencia de las muchas maneras que la persona o que hemos lastimado, aunque sea de otra forma. O sea, muchas veces no atraemos desde la casualidad, sino desde pues, las heridas y lealtades inconscientes. Cuando una persona tiene su proceso terapéutico y comienza a reconocerse, a valorarse y a tomar su lugar con dignidad, pues también cambia el tipo de vínculos que permites en tu vida, ¿no? Pues si Claro. yo ya me encuentro en otro lugar, ¿no? O desde otro lugar, pues mis relaciones van a cambiar. Sí, claro. Sí, va modificándose el vínculo, ¿no? Se va. Silvia, desde tu experiencia, ¿qué significa realmente liberarse de la conciencia víctima-perpetrador? ¿Qué significa esto de liberarse de esta conciencia? Sí, o sea, para mí significa, o sea, dejar de vivir atrapado en el dolor, la culpa o el resentimiento. Y también significa mirar mi propia historia con profundidad, o sea, honrar lo vivido sin quedar definidos por ello, ¿no? Como yo decía, no estamos determinados, y mirarnos con igualdad y dignidad entre todos, porque solo así, o sea, podemos recuperar la capacidad de elegir relaciones más conscientes y sanas, ¿no? Es como pasar del sufrimiento repetido, o sea, para pertenecer pues a una vida con mayor presencia, con mayor responsabilidad, con mayor dignidad y paz interior. Claro. Oye, aquí bueno, me gustaría hacerte una pregunta que me entra al momento de hablar del tema víctima perpetrador, como viviéndolo desde una sola persona. El hecho de yo no querer salir de esta conciencia o de yo no hacerme responsable de esto como perpetrador, luego resultamos, como lo mencionaste ahorita, es una manipulación la que puede hacer un perpetrador con la víctima, de estar culpando a la víctima constantemente de lo que está pasando. No, es que tú haciendo como sentir mal a la víctima de cierta manera, pero entra esta parte de sentirme víctima yo como perpetradora al decir, es que tú víctima me estás haciendo algo a mí. O sea, es algo inconsciente. No sé si me voy a explicar con esta pregunta. Sí, sí, y te voy a decir algo, es que el perpetrador no creas que le encanta estar ahí. O sea, en Ajá. realidad está esperando que la víctima se mueva, y eso se mueve en el sentido de ya no estar provocando, o que yo sé que es una lealtad, pero me refiero así como cuando hay una relación donde hay maltrato, ¿no? Maltrato físico. O sea, el que maltrata, el maltratador, realmente está pidiendo que la víctima ya deje de permitirlo y le diga ya no, ya basta, suficiente. Porque en el momento en que esa persona golpeada pone el límite y dice ya no, entonces el perpetrador deja de hacerlo y Sí. lo libera a él. O sea, Uh-huh. no es que realmente sea un gusto, porque Sí. pudiera parecer, y como comentaba, o sea, es como, el malo es el que está golpeando, ¿no? Bueno, y la víctima está haciendo su parte complementaria para que esa relación se dé, para que esa energía se esté complementando. Sí. No sé si te respondí un poco Sí, sí, la pregunta. totalmente, porque me entra la duda en cómo el mismo personaje o la misma energía puede estar jugando los mismos roles, ¿no? Digo, ya lo hablamos ahorita de que sí, uno puede ser víctima o no, pero por un acontecimiento. Me decías, el que abusa, pues fue abusado, ¿no? El Ajá, que hiere fue herido, pero ajá. dentro de la misma dinámica en este momento, cómo ese papel puede cambiar en este momento de yo soy perpetrador, pero al mismo tiempo víctima. Entonces, Sí, te voy a decir por qué es víctima, porque a lo mejor la víctima en un inicio pues estuvo como aguantando. Y entonces es tanta la rabia y la furia que en una de esas se la va a cobrar, porque se la va a cobrar. Hemos hablado de que se necesitan las relaciones, el equilibrio, y se la va a cobrar con creces, y a lo mejor va a ser superior el daño, ¿no?
Y entonces, ese que era perpetrador y que la víctima estuvo aguantando, pues al rato igual recibe un daño triple y se convirtió en la víctima y la víctima se convirtió en el perpetrador. ¿Y esos cambios rompen con algún patrón, con algún ciclo? O sea, ese Eh, cambio de yo ahorita me vengo y ahorita yo ya soy el que está haciendo este daño, ¿hace algún cambio? no, por no, ahí más bien sigues en la misma energía. La misma dinámica. Eso no va a cambiar nada. El hecho Ok. de que tú digas, yo de ser víctima ya me hice perpetrador, eso no hace el cambio genuino en el sistema. El patrón se rompe y el ciclo se rompe haciéndome yo consciente de este patrón que estoy siguiendo, viendo desde la, digamos, comprensión amorosa a la otra persona. Ajá. Comprendiendo eso, desde que yo soy consciente de esto, es cuando se rompe ese ciclo o se rompe ese patrón. Cuando eres consciente no nada más de, me estoy dejando golpear o, estoy golpeando, sino miras desde dónde viene esa situación y honras el evento anterior o con quién está identificada cada persona. Cuando ya lo pueden ver y pueden decir, sí, esto sucedió, pues ya lo honro, lo respeto, dejo de juzgarlo, entonces se puede romper. Ok. Pues bueno, Silvia, la verdad es que me parece muy interesante cómo esta energía, esta conciencia, que también bueno, yo creo que sí te lo pregunto y me gustaría que nos platicaras ya como para ir aterrizando y finalizando con esta información. ¿Por qué se llama conciencia víctima perpetrador? Porque en constelaciones familiares, ya ves de lo mucho que hemos hablado, está la conciencia individual, la conciencia colectiva, o sea, Bert Hellinger se manejó mucho a niveles de conciencia, pues, ¿no? O inconsciencia, el inconsciente familiar. Entonces, por eso se define más bien así como la conciencia víctima perpetrador, porque es algo que realmente sucede en, en el sistema. Hablar de, conciencia como darme cuenta, es como la forma de Ya. vincularse, la forma de vivirte. Sí, porque yo lo relaciono y veo conciencia, bueno, porque soy consciente, ¿no? Porque ya me di cuenta, porque ya me llegó la iluminación, una cuestión así. Sí, no. Pero, ok, no, pues muchas gracias, Silvia. Creo que es un tema muy interesante porque lo vivimos. Y yo creo que sin darme cuenta en específico, yo creo que las personas que nos están viendo esta información va a ser muy nutrida, muy reflexiva también para las personas que nos estén viendo, que nos estén acompañando. Y creo muy interesante que al momento que tocas esta parte profunda, pues puede ser también transformadora al mismo tiempo, ¿no? Esta información que estamos hablando y cómo yo puedo llegar a ser víctima en este momento y todo el tiempo estar en esta energía de es que me hicieron, es que me maltratan, es que me gritan, es que ya me... y yo, ¿no? Y todo para mí. Ajá. Y también es muy desgastante estar viviendo en esa energía. Entonces, darnos cuenta de cómo esta energía existe y se puede trabajar y es mucho más profunda de lo que creemos. Me gusta mucho lo que estamos reflexionando porque al final va desde cosas muy pequeñas. A lo mejor yo te puedo dar un ejemplo, la persona que dices que me mentiste y si te pones a darte cuenta, a 2 días atrás tú también mentiste, ¿no? Así O es. sea, cómo vamos cayendo a esto, pero bueno, creo que esto precisamente, constelaciones familiares, nos da esta invitación a poder darnos cuenta de estos patrones que estamos siguiendo y que al final esta herramienta nos puede llevar a lo más profundo para poder, pues como tú bien lo dijiste durante la entrevista, poder cambiar y modificar esto, ¿no? Poder salir de eso para poder de manera más libre estar con nosotros. No Así sé es, May. si quieras agregar algo, Silvia, a este espacio, a esta entrevista, que la verdad nos proporcionaste información muy interesante y muy importante. No sé si quieras agregar, adicionar algo. Pues nada más que estemos abiertos a mirarnos, ¿no? Desde el corazón y a dejar de sentirnos mejores que los demás. Nadie es mejor que nadie, ¿no? Porque todos vivimos en ambos lados y significa reconocernos ante todo el mundo que somos humanos. Pues muchas gracias, muy bonito Gracias a mensaje, ti. Silvia. Gracias a ti, gracias a Gracias. todos. Esperamos que esta información a todos les permita ver su historia con más conciencia, con más amor, con más responsabilidad y pues siempre desde esta compasión, ¿no? De la que venimos hablando. Esta apertura también a querer voltear a ver nuestro dolor y voltear a ver nuestra herida. Te agradezco mucho, Silvia, por habernos acompañado. Les agradezco a todos y pues los esperamos en una próxima entrevista. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Mayra.